Muy buenos días a todos. Estamos un viernes más aquí en nuestra tercera edición de nuestro programa Vamos a darle una vuelta. Yo soy Susana Revuelta, soy gerente de marketing y nuestro trabajo en marketing sobre todo es pues, ser responsables de la marca, responsables de las campañas de sensibilización que hacemos con el objetivo de conseguir que los contenedores amarillos y azules se llenen de los envases correspondientes. Y hoy nos acompaña Ignacio, Ignacio García es nuestro colaborador de Focus Estrategias. Llevamos muchos años colaborando además desde Ecoembes y trabajando pues todas estas estrategias y todas estas campañas y todos estos mensajes que nos han ayudado en estos últimos 27 años ya de trabajo en la sostenibilidad. Pues nada, encantado de estar aquí, Susana, y de compartir este rato para charlar un poquito de sensibilización, de cómo hacer para que los niveles de reciclaje incrementen, que cada vez aportemos más, ¿no? Bueno, y el estudio de hábitos, que al final es algo que venimos haciendo de forma consistente, ¿no? Porque hoy que venimos a hablar precisamente de esos hábitos de reciclaje. Sí. Y claro, tenemos este estudio que son 11.000 entrevistas año a año, que son comparables, que son consistentes, y ahí vamos haciendo ese seguimiento tan interesante de cómo han ido evolucionando estos hábitos de consumo, que hoy ya casi como que los tenemos interiorizados. Total, ¿no? Total, nos da una información valiosísima que nos permite conocer de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Comentábamos hace un ratito, ¿no? Que se puede preguntar, oye, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la sociología, de la comunicación, para que en España reciclemos más, ¿no? Y un poco la reflexión que compartía, ¿no?, contigo es, ostras, visto así en dicotómico, si reciclamos o no reciclamos, es un nivel, ¿no? Es un nivel de videojuego que ya afortunadamente hemos pasado, porque el 90% de los hogares, ¿no?, es una de las cosas que sabemos gracias a este estudio, ya separan de alguna manera los residuos que generan, por lo tanto ya reciclan. Y el 80% de los hogares, uno de esos espacios, uno de esos cubos en su casa es para envases. Por lo tanto, reciclar ya reciclamos, ¿no? Podemos decirlo, un 10% que no, pero un 90% que sí, ¿no? Entonces realmente estamos en un momento de decir, no se trata de conseguir que la gente recicle, sino conseguir que cada vez reciclemos mejor. Más y mejor, ¿no? Más y que mejor. Ha sido nuestro mensaje. Claro. De hecho, bueno, todas las campañas que trabajamos, lo que buscamos es cómo le damos ese enfoque diferente, porque al final el mensaje de la didáctica hay que insistir. Los hábitos es fácil perderlos, construirlos es mucho más difícil, pero claro, esa didáctica de los envases, las latas, los bricks, los envases de plástico van al amarillo, eso siempre está, pero claro, han sido muchos años de muchas campañas en un territorio diferente, dándole motivaciones diferentes a los ciudadanos, ¿no? para poder tener algo que les lleve más allá, ¿no?, de esa intención al comportamiento, que eso también es un salto muy interesante. Total, sí, realmente siempre lo decimos, lo que se ha conseguido en los últimos 10, 15 años, lo que hemos hecho todos, ¿no?, como sociedad en cuanto al reciclaje es realmente, a la luz de los datos que tenemos, es impresionante, ¿no? Realmente es eso, o sea, estamos en un momento en el que yo lo que creo es que el reto es que todos nosotros en nuestros hogares y en la calle subamos el listón, ¿no? Es decir, no solo ya reciclamos, pero hay que reciclar más cosas, hay que reciclarlas mejor, ¿no? Y eso es un reto, porque, claro, el reciclaje es algo que sobre todo sucede dentro del hogar, ¿no? Por lo tanto, no vemos cómo lo están haciendo los demás. Es anónimo y voluntario, además, ¿no? Claro, y además es como, bueno, lo que sucede en las casas, a lo mejor cuando te invitan y vas a cenar puedes ver un poco, pero bueno, tú puedes pensar que lo estás haciendo muy mal y están haciéndolo en realidad mejor que los demás, o pensar que lo estás haciendo muy bien y en realidad estás por debajo de la media, ¿no? A nivel de nivel. Y yo pensaba, como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a nivel de civismo en el metro, yo me acuerdo que antes pues la gente, pues, oye, podríamos decir que era cívica, ¿no? Dejaba salir antes de entrar en el vagón, pues se comportaba bien, pero sí que es verdad que en las escaleras mecánicas nos apelotonábamos todos, ¿no? Y de un tiempo a esta parte hemos empezado a ponernos a la izquierda y dejar el carril derecho a las escaleras mecánicas por si alguien tiene prisa, ¿no? Pues hemos adoptado un orden, ¿verdad? Claro. Hemos adoptado de forma
no sé si intencionada, porque tampoco recuerdo haber visto excesivas campañas en eso. Se han puesto carteles, se ha sí. empezado a hacer y ¿qué hemos hecho? Hemos subido el nivel. Sí. ¿Sabes? El nivel de civismo, lo que era normal, de repente algo que era excepcional pasa a ser normal. Y si ahora alguien se pone en el carril izquierdo, pues se le dice, oye, perdona, ¿me dejas pasar? ¿Te puedes poner aquí? Hemos asumido eso como normal, hemos subido el listón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso se ve. ¿No? Lo que pasa en la vía pública se ve, ¿no? Entonces, si tú todavía no has cogido ese comportamiento, pero ves que todo el mundo lo está haciendo, pues oye, te sumas, ¿no? En cambio, el reciclaje no, y ese es el reto, ¿no? El conseguir decir, oye, lo estamos haciendo mejor, tú individualmente lo puedes hacer todavía mejor, ¿no? Y que esa persona se interese por, ok, lo puedo hacer mejor, ¿cómo? Y ahí es cuando viene la didáctica, ¿no? Es decir, oye, pues mira, esto que lo estabas tirando en el general va al amarillo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no? O una cosa que hablamos muchas veces, ¿no? Aunque el yogur esté sucio, no te preocupes por los restos de comida, tíralo al amarillo igualmente, ¿no? Eso es. Y también darle, yo creo que la sociedad cada vez está más avanzada, más informada y como ciudadanos de la sociedad necesitamos saber más y queremos saber el porqué de las cosas, ¿no? No basta con que nos digan esto hay que hacerlo. Bueno, eso fue un estadio muy inicial, desde luego, porque es increíble, pero hasta el año 97 no había contenedores de recogida separada en la calle, que esto es algo que los nativos recicladores, los que han nacido con el reciclaje, pues lo ven como algo normal. Pero claro, no son tantos años en realidad, ¿no? Y esa evolución, como dices, ¿no? ya está interiorizado. Y bueno, estos comportamientos, los valores y los comportamientos es cuando nadie te ve, ¿no? Claro, porque en cómo nos comportamos, porque hay una presión social y esa presión social positiva, claro, ¿no? Que la hay en el metro, como comentabas, también la hay en las casas, claro. ¿no? O sea, cada vez nos resulta más difícil encontrar gente que diga abiertamente yo no reciclo. Yo no reciclo. Sí, y sin embargo todavía yo creo que, o sea, tenemos que reivindicar. Es decir, lo estamos haciendo muy bien y creo que eso hay que decirlo porque es decir, ya que lo que pasa en las casas no se ve, digámoslo para hacerlo visible, ¿no? La mayoría de hogares, la grandísima mayoría, la práctica totalidad de los hogares reciclan, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor. Creo que eso tenemos que decirlo. Pues fíjate que en las campañas lo que pretendemos es recordar, es un recordatorio, ¿no? Son campañas que lo que hacen es volver a dar esos toques de atención, por si acaso te estás relajando, ¿no? Recuerda. Claro. Pero ahora, por ejemplo, en estos últimos años hemos estado trabajando el territorio de la economía circular, que en principio es un concepto complejo porque bueno, la economía circular abarca muchísimo, pero cuando lo explicas desde el punto de vista del reciclaje, que nosotros hemos querido traducir la parte que nos toca, que es una parte pequeña, pero es una parte en la que todos podemos participar, y este mensaje de la economía circular, en el sentido de que los residuos depositados en el contenedor correcto se transforman en materia secundaria para producir otros productos, ¿no? La sorpresa que teníamos con los ciudadanos que nos decían, pero de verdad se puede sacar textil, camisetas, ¿no? De las botellas de plástico. Sí. Y esa sorpresa, ¿no? Ese entender esa parte de la economía circular, la hemos visto, de hecho, bueno, en el gráfico que podemos ver en pantalla. Ahí tenemos la evolución. En los últimos 4 años hemos cogido este territorio de la economía circular porque nos parecía que era relevante para la sociedad y hemos estado trabajando en él de forma consistente. Y claro, hemos pasado desde hace 4 años, el conocimiento de la economía circular era solo de un 43% y en este último estudio que hemos hecho ahora en diciembre ya es un 68%. Sí, sí. O sea, es que verdaderamente a la gente le ha interesado este mensaje, ¿no? No, es un incremento espectacular y te habla del interés, ¿no? que tiene la ciudadanía en todo lo que le atañe en cuanto al cuidado del medio ambiente, ¿no? Sí. Y digamos, lo preocupados y ocupados que estamos todos en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay como poner en valor eso. Es decir, ¿no? Es decir, que las personas individualmente poder decirles, tú reciclas, tú lo haces bien, tú estás preocupado, pero formas parte de la mayoría, que lo sepas, que formas parte de la mayoría. Y en ese sentido yo creo que también las creencias que hay sobre el reciclaje hemos mejorado mucho. Es
Es decir, si Sí. cuando preguntábamos hace unos años sobre ¿crees que la mayoría de los ciudadanos reciclan? Mucha gente decía no. Yo creo que esto todavía es minoritario. Y cada vez más las personas nos contestan más que no, que en general reciclamos todos, ¿no? Lo cual es maravilloso, ¿no? Porque quiere decir que no solo hay una conciencia individual, sino una confianza en los demás, en que los demás, como yo, estamos en el buen camino, ¿no? Y eso es súper importante. Y precisamente esas barreras que Sí. las llevamos siguiendo durante todos estos años, que cada vez como que van perdiendo fuerza, Van perdiendo comentábamos fuerza. antes, ¿no? Sí. Y, si total, ¿para qué vamos a reciclar si luego lo mezclan todo? Sí. Bueno, esto realmente no sirve para nada, nadie lo hace. Nadie lo hace. Y bueno, son cosas que hemos visto que realmente lo que esconden es la pereza que puede dar el pequeño esfuerzo que supone Sí. el separar los residuos en casa o en la calle, Sí. o en cualquier otro evento al que podamos asistir, y al final no son más que excusas, ¿no? Es mejor ponernos una excusa Sí. que admitir Sí. que hay Sí. algo que nos da pereza, Sí. ¿no? Sí. Y que por suerte esas excusas cada vez tienen Sí. menos importancia, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso es un arma de doble filo en cuanto a la movilización, al subir el listón, ¿no? Al reciclar cada vez más y mejor, la percepción de que el reciclaje es fundamental, es imprescindible, pero no es suficiente. Cada vez tenemos más conciencia de eso. Y es un arma de doble filo porque sí que es verdad que nunca debemos perder de vista de, ok, sí, no es suficiente, pero es imprescindible. Que por ser conscientes de que no es suficiente, no le quitemos nunca importancia a lo que es el reciclaje, que es fundamental, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Lo que decías de mostrar cómo una botella se transforma, no recuerdo esta Sí. imagen tan bonita, Sí, ¿no? sí. De las últimas campañas en las que se visualiza y se tangibiliza cómo una botella efectivamente se transforma en una prenda de ropa, ¿no? Demostrar, ¿no? Que la gente podamos tangibilizar cómo eso es así, cómo el reciclaje funciona de verdad, que no es una caja negra. Me han dicho que hay que hacerlo, yo como ciudadano cívico lo hago, pero no acabo de entender. No, comprender, tangibilizar los beneficios de eso también es fundamental para que sigamos subiendo el listón, ¿no? Estoy muy en eso, ¿no? En subir el listón. Así es, y esa conexión emocional, ¿no? Lo racional funciona porque queremos saber más y nos sorprenden las novedades de lo racional, pero la parte emocional es clave aquí también, ¿verdad? Absolutamente. Buscar estas conexiones, esos momentos en cómo se siente el ciudadano en ciertos momentos para poder entrar en esos moods, ¿no? Que Sí. hablamos en el equipo de marketing. Bueno, no es lo mismo una campaña corporativa, una campaña donde hablamos de valores, hablamos de cosas muy serias. Por ejemplo, nuestro propósito es por un futuro sin residuos. Que casi nada, ¿no? Casi nada, ambicioso. Es ambicioso. Está... Bueno, es en el sentido de por un futuro sin residuos, hablando de que el reciclaje, por supuesto, y luego también de la reducción, también del repensar, ¿no? De todas estas R's. Total. Así que... Total. Sí, claro, en ese sentido, es que venimos de un mundo sin residuos. Es decir, el mundo no tenía residuos. Originalmente. Originalmente, ¿no? Era circular, ¿no? Y yo creo que es muy positivo que esté calando en la sociedad la idea ambiciosa de que podemos y debemos volver a eso, ¿no? Aquel inspirados en la naturaleza. Estamos Sí. los dos pensando en esos envases naturales, ¿no? Claro. que traen muchas frutas. Claro, la piel del plátano, ¿no? La Es un piel envase. del plátano, que lo Es un es. envase. Sí. Luego también la educación, la diferencia entre la educación y cuando hablamos de hábitos, la educación es fundamental. Y claro, estar presente en edades tempranas, donde se establecen esos valores y donde marcamos de alguna forma cómo vamos a llevar nuestra vida en el futuro, ¿no? Estar ahí presentes en la escuela, en casa, decíamos, cuánto se aprende en casa también, ¿no? Claro, qué importante. Y cómo poner en práctica lo que se puede aprender como una teoría, en el momento en que lo haces práctica ya se convierte en un comportamiento. Sí. Y algún día, ¿no? estos chavales llevarán ese reciclaje a su vida cotidiana, claro. Y serán recicladores del futuro, ¿no?
Claro. con esa visión amplia también de no vale, no estamos hablando de que esta es la solución, ahora tenemos mucha más información y sabemos que hay unos límites del planeta que tenemos que trabajar en ese sentido y que seguramente el resto de las R's van a cobrar mucha importancia en el futuro. Absolutamente, es tan fundamental que en los hogares donde hay niños pequeños se introduzca este hábito, porque además sabemos que una vez introducido ese hábito es muy difícil abandonarlo, ¿no? Y también teniendo en cuenta que en los hogares con hijos es donde la logística es más complicada. Siempre y hay que es mucho más complicada. Hay que hacer más malabares, pero ahí es fundamental que se produzca el cambio, ¿no? Y precisamente cuando la vida te lo pone más difícil es cuando más importante es el asentar el reciclaje, ¿no? Darlo por supuesto, entenderlo como un básico, ¿no? Sí. Que nos permita el poder hacer la reflexión de, vale, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Lo estamos haciendo bien del todo? ¿Cómo lo podemos hacer más? Yo pongo mucho foco en eso porque decir, si tuviera que escoger un mensaje, es el poder transmitir a todo el mundo que ya reciclamos y que lo que nos falta es hacerlo más y mejor, pero que ya reciclamos, ya lo estamos haciendo. Y yo creo que estamos en esa fase, es una fase bonita, también es una fase complicada porque el nivel de exigencia está subiendo, ¿no? Es decir, oye, si queremos llegar al mundo sin residuos, al futuro sin residuos, realmente tenemos que ser conscientes de que lo hemos hecho muy bien y de que vamos a obtener grandes gratificaciones a nivel social y también individual si seguimos haciéndolo mejor. Hay mucho construido ya, sin duda hay mucho construido, pero es cierto que tenemos que ir evolucionando y también los ciudadanos también nos plantean muchísimas más dudas, ¿no? De, bueno, si lo que comentabas, los envases, las latas de conserva, que suele ser, ¿no? Y cuando están sucias las tengo que lavar, o como están sucias no se pueden reciclar, pues son ese tipo de mensajes que estamos ya en la siguiente fase, ¿no? En esa pantalla, ¿no? de preguntarnos ya cosas, porque además es que tenemos una herramienta que es Aire, es una aplicación gratuita, y ahí puedes preguntar absolutamente todo, además por diferentes, puedes escribirlo, puedes mandar una foto, puedes tal, y la cantidad de información que se nos solicita a través de esta herramienta es impresionante. O sea que verdaderamente hay un interés, así que sí, todos estos ciudadanos que preguntan y que están interesados, es que esa base está, eso es real, ¿no? Está, absolutamente. Y eso es algo, siempre hablamos de esa dicotomía, ¿no? Entre celebrar pero aspirar a más, ¿no? Celebrar y aspirar a más, ¿no? No quedarnos ahí como ya hemos llegado, ¿no? Claro. Eso es complicado en la sostenibilidad, además. Claro, es complicado, pero al mismo tiempo es necesario, porque en el fondo una de las cosas que más motiva es la sensación de progreso. Sí. ¿No? Eso, y entonces es decir, bueno, pues si lo estamos haciendo muy bien, no nos paremos. Es decir, sí, también en la casa de veraneo, ¿sabes? Sí, también, el verano, ¿no? Claro, también en verano, ¿no? ¿Por qué ahí solo tienes un cubo? Si en tu casa, en la ciudad, ¿no? Durante todo el año tienes los 3 o los 4 cubos, ¿no? Pues ahí también, ¿no? Cuando vas fuera, ostras, pues si no encuentras un sitio amarillo para echar la botella, llévatela contigo, ¿no? Sé consciente de qué supone depositar esos envases donde no corresponden. Porque estamos ahí, ese es el nivel, sí. ¿no? Y transmitir, ¿no? la ilusión y las ganas de dar ese plus es lo que nos va a hacer llegar donde queremos llegar, al futuro sin residuos, ni más ni menos, ¿no? Llegaremos, seguro, en eso estamos, y sobre todo con mensajes en los que involucremos a toda la sociedad, la importancia de las empresas, que al final son las responsables, ¿no? de gestionar, y esto es lo que hacemos, gestionar esos envases que quedan, esos residuos de los productos que se ponen en el mercado, esa es la responsabilidad de las empresas. La responsabilidad de la administración con la gestión y los ciudadanos sin los que el sistema no funcionaría, ¿no? Claro, eso es una cosa que a mí siempre me ha parecido muy bonita del reciclaje, ¿no? Que hay otros comportamientos absolutamente cívicos y comprometidos, pero que son meramente individuales, ¿no? Es decir, oye, pues yo voy a consumir agua del pozo, o me voy a poner placas solares, o voy a hacer un huertito y voy a consumir un huerto. Bueno, eso lo puedes hacer tú por ti mismo sin necesidad de ayuda. Pero no tiene tampoco una repercusión en la global, claro, tiene una ¿no? repercusión pequeñita. Es decir, si mucha gente lo hiciera, pues tendría una repercusión más grande, pero el reciclaje, una pieza solo no puede hacer nada.
Totalmente. Las empresas sin todos los demás no pueden hacer nada, la administración sin todos los demás no pueden hacer nada, los ciudadanos sin todos los demás no pueden hacer nada. Realmente es una cadena en la que todos dependemos de todos, ¿no? Entonces es un ejemplo, yo creo, súper bonito de cooperación, ¿no? Social. Bueno, de hecho lo trajimos al mensaje de nuestro lema es el poder de la colaboración, en ese sentido precisamente, ¿no? De esta necesidad de ser algo coral y ser algo que revierte positivamente en la sociedad, que Claro. yo creo que es un mensaje muy necesario y muy del siglo XXI, ¿no? El devolver a la sociedad desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde empresas, administraciones, ciudadanos, pero hay que revertir en la sociedad para que la sociedad juntos mejoramos, ¿no? Total. Y creo que eso es un mensaje muy positivo y muy constructivo. A veces hay tantas noticias tan negativas, ¿no? Parece que todo va mal y me parece importante lo que Tenemos ese decías sesgo, ¿no? Sí, pero el reciclaje, digamos que es bueno y bonito en cuanto a resultados, pero es bueno y bonito en cuanto a funcionamiento también, porque nos estamos poniendo todos de acuerdo, ¿no? Y es muy difícil ponernos de acuerdo, lo sabemos. Lo es. En tantas cosas. Hay que ponerlo en valor, hay que ponerlo en Hay valor. que ponerlo en valor. Pues muchísimas gracias, Ignacio, Gracias a por ti, compartir Susana. y bueno, espero que os haya parecido interesante y os esperaremos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias.